Los profesores son los protagonistas en muchas ocasiones de cómo se puede resolver la fobia escolar dentro de la educación, y los padres son los protagonistas dentro de las casas de qué hacer para tratar de que esta fobia escolar también pueda ceder. Cuando estamos hablando de fobia escolar tenemos que hablar un poquito de los miedos más frecuentes en los estudiantes, ¿sí? Y tenemos que hablar también un poquito de cuáles son las edades que más se afectan. Los miedos más frecuentes de los que la literatura describe y lo que uno ha podido ver en consulta en los niños que inician el área escolar, las unidades educativas, están, por ejemplo, el temor, por ejemplo, a tener que repetir cuando en un momento determinado no hacen algún deber bien o algo en la clase que quizás el maestro no estuvo de acuerdo. El tener que repetir a veces es uno de los temores. El tener, por ejemplo, que ser llevado a la dirección por alguna indisciplina y ser regañado por las autoridades son miedos muy frecuentes. También otro de los medios frecuentes que manden a llamar a los padres por alguna indisciplina. Otro miedo también frecuente es poder sacar malas notas, que los puedan cambiar de instituciones educativas aún en contra de su voluntad. Son miedos que generalmente los niños tienen, igual que sacar malas notas, o sea, bajas notas. Pero cuando estamos hablando de fobia escolar, tenemos que tener en cuenta que hay una diferencia de estos miedos que son más comunes y quizás menos quizás dañinos o con menos repercusión para la vida futura, y es que en la fobia escolar ya existen otras sintomatologías que causan gran estrés familiar, gran estrés al niño o al adolescente que lo padece, y le limita las actividades diarias que puede ejercer el niño en la escuela o en el colegio. Antes de hablar de fobia escolar debemos hablar un poquito del rechazo escolar, porque el rechazo escolar es lo que antecede muchas veces a la fobia escolar, pero no nos percatamos, ni los padres muchas veces, ni tampoco los profesores. En el rechazo escolar ya comienza a haber un poco más de sintomatología y de algunas características clínicas que nos van evidenciando que ya pasa un poquito más de estos miedos comunes que estábamos hablando, y es, por ejemplo, cuando muchas veces el niño le solicita al maestro que le manden a buscar a su mamá o que le manden a buscar a su papá, o que el niño, por ejemplo, se sentó en el aula y desde que entra ya tiene un rostro triste, y cuando ya ha llevado 1 o 2 turnos de clases, entonces comienza a pedir permiso para ir al baño. Nos empezamos a percatar que no quiere estar en el aula, de pronto comienza a llorar, el profesor no sabe qué hacer en ese momento y entonces tiene que mandar a buscar a su mamá. El niño, por ejemplo, el adolescente comienza a solicitar que quiere cambiarse de escuela, que no quiere seguir ahí donde está, a pesar de que los profesores lo abordan, por ejemplo, los padres, y les preguntan de por qué no quiere estar en el colegio. A veces no quiere decir. Y a veces no se encuentra la explicación Y tampoco. a veces no se encuentra la explicación. En muchas ocasiones, por ejemplo, comienza a disminuir el rendimiento escolar. Un niño que quizás, por ejemplo, tenía notas que eran notas bastante aceptables, comienza a obtener notas que no son correspondientes para la historia escolar que anteriormente tenía, y sin embargo los padres a veces no se hallan explicación. Pero ya la fobia escolar es más complejo, porque comienza el niño a desarrollar síntomas importantes, síntomas clínicos que muchas veces los padres se desesperan, igual que los profesores. Incluso se pueden confundir con sintomatologías de enfermedades médicas que conllevan, por ejemplo, a los padres o a los profesores a tratar de sugerir a los padres que lo lleven a especialistas, y a los padres a llevar a los especialistas. Los niños, por ejemplo, tienen 2 características fundamentales en la fobia escolar. Una, que mejora cuando se está acercando el fin de semana, y 2, que empeora cuando sabe el niño que ya el lunes tiene que entrar a la escuela, o el adolescente. Entonces el niño comienza a experimentar, cuando ya se va acercando el lunes, dolor de cabeza, deseo de vomitar, vómitos, y cuando ya llega el lunes, el niño muchas veces no puede levantarse de la cama porque son vómitos reales, el dolor de cabeza es importante, comienza a tener trastornos gastrointestinales como dolores a nivel abdominal importantes, y en muchas ocasiones los padres a veces interpretan y creen que es que los niños no quieren ir a la escuela y están simulando, pero realmente no es así. Realmente en la fobia escolar está establecida como un trastorno neurótico infantil en la que el niño
siente muchos síntomas y que son síntomas reales. La diferencia es que la causa no es orgánica, no obedece al cuerpo, sino a la psiquis. Hay una afectación psicológica importante y lo otro aquí bien enfático es que la causa siempre está en la escuela ahora o en el colegio. Ahora, causas que pueden existir en la escuela son muchas. Sabemos que hoy, por ejemplo, el bullying escolar y los pocos recursos que muchas veces desarrollan los niños para poder soportar este bullying puede generar esto. Puede generar esto el acoso entre los niños, dificultades con los profesores, bochornos dentro del centro escolar. Pueden presentar esto, por ejemplo, las exigencias escolares muchas veces por encima de las posibilidades reales de un niño. La estigmatización, por ejemplo, cuando un niño tiene un comportamiento determinado y todo el mundo lo critica constantemente, o cuando el niño percibe que lo aíslan en el aula, que no es aceptado por los compañeros. ¿Y por qué hablo, por ejemplo, en este caso de que siempre la causa es escolar? Porque hay otro trastorno que se da a partir del medio familiar, que se puede confundir con la fobia escolar y que no es la fobia escolar, y es el trastorno de ansiedad por separación. O sea, esto se ve fundamentalmente en las etapas iniciales, cuando el niño tiene que entrar a la escuela, sobre todo en niños que han sido criados con estilos educativos sobreprotectores, en un medio muy ansiogénico, donde no han desarrollado las habilidades sociales que deben desarrollar para poder empezar el medio escolar. Y cuando van a empezar allí, donde las reglas y normas son diferentes a las que ha llevado anteriormente, el temor a separarse de sus seres queridos que lo han acompañado siempre genera ese trastorno de ansiedad de separación, y puede tener el niño deseos de vomitar, vómitos. Son muy parecidas. Son parecidas, pero la causa es diferente. Entonces, de aquí la importancia de profundizar bien a la hora de poder identificar cuál es la causa y así entonces poder establecer adecuadamente el diagnóstico. Doctor, que finalmente tiene sus raíces en el plantel, la fobia. En el plantel, la fobia escolar es del plantel. Y en esto tenemos que auxiliarnos mucho de los profesionales de los DS, de los inspectores de las unidades educativas, del profesor que esté en el aula, pero también tenemos que ver que en muchas ocasiones, por ejemplo, los mismos padres ya tienen antecedentes a veces de trastornos de ansiedad que nunca se han tratado, de depresiones importantes, de historia también de traumas escolares que son negativos y muchas veces sin percatarse se lo transmiten a los niños, y después ya existe una predisposición negativa con relación a estar en el medio escolar. Pero ¿cómo evitarlo? Porque el medio escolar es muy amplio, ¿no? Claro, generalmente lo que se debe hacer es tratar siempre en el medio escolar primero, que los profesores puedan establecer una relación empática con los niños que tienen en el aula. Muchas veces yo, cuando estoy dando, por ejemplo, alguna capacitación en vinculación con el Ministerio de Educación, le transmito a los profesores que hay que romper un poco el esquema de ir a la pizarrón todos los días y escribir, por ejemplo, Esmeralda 10 de septiembre del 2019 y comenzar una clase muchas veces con tanta rutina como todos los días. Es importante romper la rutina. No importa si se rompe el esquema de lo que ya tenemos concebido. Lo más importante es que el clima escolar pueda ser un clima motivador, como puede ser, por ejemplo, vamos a sentarnos ahora en círculo, todas las sillas en círculo, y vamos a comenzar de cómo fue el fin de semana, qué hicieron el fin de semana, cómo compartieron. Se puede comenzar con una dinámica también para que los niños puedan sentirse un poco más alegres. Se les puede poner una canción, por ejemplo, antes de comenzar, y quizás conversar de qué trataba el tema esencial de la canción. Y es preferible perder a veces 15, 20 minutos de clases, y después que el resto de la clase sea motivadora. ¿Por qué? Porque cuando la clase es motivadora y los niños sienten que tú formas parte de sus sentimientos y de sus intereses, entonces la relación, el rapport y la confianza del niño con el profesor es muy buena. ¿Puede darse el caso la fobia a cierto maestro o a cierta materia? Así es. Por ejemplo, hemos tenido en consulta niños que no quieren ir a una escuela o a un colegio porque dicen la maestra o el profesor o la profesora de tal materia, de tal asignatura es muy bravo. Entonces uno dice, bueno, este profesor siempre ha tenido buenas relaciones con todos los niños, pero quizás ese niño, por ejemplo, en el medio familiar es un medio donde no se grita, donde se conversa bajito, donde generalmente cuando se le va a disciplinar no es una disciplina fuerte, y hay, por ejemplo, a veces profesores que hasta para mantener la disciplina en el aula golpean duro las mesas, o pueden en un momento determinado amenazar
a los niños sin percatarse, ¿no? Y aquí no estamos cuestionando el trabajo del profesor, ¿sí? Porque los profesores, yo considero en lo personal, que dan su mejor esfuerzo todos los días. Hoy en la batalla que tiene el profesor en las aulas es dura y en muchas ocasiones no tiene incluso ni los recursos ni los tiempos para poder hacer el trabajo como realmente quizás ellos quisieran hacer, y el número de estudiantes muchas veces sobrepasa las 30 estudiantes en un aula, a veces tienen 35 estudiantes en un aula, y como seres humanos, con todos los problemas también que tenemos todos, ¿no? También familiares, personales, a veces los profesores están enfermos, se enferman en las mismas aulas, y por ejemplo, una de las cosas importantes que a mí en algunas ocasiones, que yo en algunas ocasiones he pensado, es que sería bueno poder hacer una intervención para ayudar a muchos de los profesores que están en los colegios, sobre todo para identificar si tienen síndrome de burnout. El síndrome de burnout es un síndrome por estrés laboral que estoy convencido que muchos de los profesores lo tienen, y muchas veces eso también es limitante para poder desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado. Entonces, ahorita estoy, por ejemplo, en algunos proyectos relacionados con esto para poder colaborar con el Ministerio de Educación. Y la fobia escolar tiene algo. La fobia escolar tiene que ser tratada por un especialista. Un especialista si hay un tratamiento, ¿no? Hay un tratamiento. Un especialista que sepa cómo orientar adecuadamente al profesor y a la familia. Y aquí es importante trabajar con la familia, con la institución educativa, con el niño y con la comunidad. En este caso el psiquiatra. En este caso el psiquiatra puede ser también el psicólogo clínico, pero tiene que ser un psicólogo clínico y un psiquiatra que sepan trabajar la fobia escolar, porque aquí en la fobia escolar el niño, mientras más tiempo pasa fuera del medio escolar, más se agrava. Es decir, que la fobia escolar hay que tratarla dentro de la institución. El protagonista fundamental dentro de la institución es el profesor. Lo que se hace generalmente y lo que más está orientado es la sensibilización sistemática, que es exponer gradualmente al niño a lo que le teme, que es al medio escolar. Entonces, muchas veces lo que se orienta es que el papá esté el primer día, por ejemplo, que el niño no quiera ir, 1 hora en el aula con el niño y sentado incluso al lado del niño para que el niño empiece a adquirir seguridad. Y el profesor protagónicamente entonces va tratando de acercar cada vez más al niño, motivándolo para generarle seguridad, y todos los días entonces se va aumentando el tiempo en que el niño está solo en el aula y que el padre menos tiempo esté. Es algo que a veces desgasta, da muy buenos resultados. A veces hay niños que hay que medicarlos para poder mejorar esto, porque los síntomas son involuntarios, y a los padres y los profesores poder decirles que los síntomas que sienten los niños es real. Antes de pensar que un niño está simulando algo, debemos pensar que puede estar haciendo una fobia escolar.